Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que anden muy bien, disfrutando de estos bonitos días de otoño que todavía no nos traen mucho frío, que nos permiten disfrutar un poquito de sol en la tarde para poder caminar o tomar un poquito de aire y poder soportar estas duras semanas que estamos transcurriendo, ¿verdad? Eh, bueno, me imagino que muchos de ustedes ya estarán vacunados. Acá por casa todavía estamos esperando, en lista de espera a que nos llamen. Y bueno, y mientras tanto, todos muy guardaditos, cuidándonos, tratando de tener poquitos contactos y tener muy poca interacción con el resto del mundo, a ver si podemos superar esta etapa que estamos pasando y que es tan angustiosa por muchos sentidos. Muy bien, noticias de Unitres no tenemos ninguna nueva, más allá de la situación en que estamos viviendo, con nuestra presencialidad suspendida, por supuesto, durante todo este mes de abril, y calculo por cómo vienen las cosas que vamos a tener todavía un tiempito más antes de retomar nuestro contacto nuevamente. Por lo menos va a haber que esperar a que los ciclos de vacunación estén completos y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Mientras tanto, tendremos contacto a través de las diversas plataformas que estamos utilizando en todos los talleres para continuar el contacto con ustedes y para continuar las actividades de Unitres en este año 2021. Muy bien. Por suerte, todos los amigos y compañeros de Unitres que han lamentablemente pasado por situaciones de COVID están en franca mejoría o han pasado la situación bien, algunos un poquito peor que otros, pero todos han ido pudiendo superar estas etapas. Por lo tanto, a todos les mando un abrazo muy especial y un mensaje de ánimo para que puedan recuperarse plenamente y puedan continuar con sus vidas como antes de que el bicho apareciera. Muy bien, retomemos ahora nuestro tema, un tema complicado, tal vez un poquito farragoso, un poquito, yo tengo siempre miedo de que esto sea muy pesado, pero creo que es uno de los elementos cruciales en el abordaje de la historia del cristianismo, ¿verdad? Esta primerísima parte del cristianismo, este primer siglo, siglo y medio, 2 siglos de historia del cristianismo, donde pudieron haber pasado muchas cosas y a veces es difícil entender cómo la historia decantó unos hechos y no otros, cuando todos podían haberse dado plenamente. Y por eso es tan interesante analizar estos años en que del seno del judaísmo va a surgir esta nueva idea que origina el cristianismo. Habíamos visto de la mano, estamos siguiendo acá muy puntualmente lo que Johnson nos establece en su historia del cristianismo. Luego también cotejaremos alguna otra obra para echar más luz sobre este tema, pero por el momento nos estamos guiando estrictamente por el abordaje que hace Johnson. Recordarán que la semana pasada vimos de la mano de él la presentación de la figura de Juan el Bautista, una figura fundamental en el cristianismo porque es el que históricamente abre el periodo histórico de Jesús. Y bueno, vimos en la lectura que hicimos la semana pasada cómo es una figura, la de Juan, muy difícil de asir, muy difícil de abarcar y muy difícil de colocar porque lo que se sabe de él es relativamente muy poco. Al terminar de introducirnos la figura de Juan, lo que nos dice Johnson es que si de algo no hay duda, es de la existencia histórica del propio Jesús. Y para eso, en lo que vamos a compartir hoy de Johnson con ustedes, vamos a ver cómo Johnson cita cuáles son las fuentes no cristianas que atestiguan la existencia de Jesús y luego las fuentes propiamente cristianas que
nos dan detalle de la existencia histórica de Jesús. Vamos a empezar entonces con esto, despacito, vamos a ver lo que nos dice Johnson sobre la propia figura de Jesús, ¿verdad? Yo comienzo esta lectura con la misma frase que la terminé la semana pasada, que decía sobre Jesús que en todo caso no cabe la más mínima duda acerca de su existencia histórica. Y él va a tomar acá uno de los autores fundamentales sobre el cual basarse para asegurar la existencia histórica de Jesús, que es Josefo, Tito Flavio Josefo, ¿verdad? Un judío, posiblemente fariseo o muy cercano a la corriente farisea, hijo de un sacerdote, de una de las 24 órdenes de sacerdotes que atienden el templo, y de una mujer de ascendencia real que se circunscribe a la realeza de los asmoneos dentro del panorama judío, ¿verdad? De una familia muy bien posicionada dentro de la sociedad de Jerusalén. Él va a nacer en Jerusalén en el año 37 después de Cristo. Va a participar activamente en la primera guerra judeo-romana, del lado judío, ¿verdad? Va a ser un general judío que va a tener una importante actuación, pero luego que es vencido por los romanos, va a pasarse a las filas romanas, va a anunciar, entre otras cosas, una profecía que se cumple y que eso hace que su condición bajo los romanos cambie fundamentalmente, dado que él anuncia que Vespasiano va a ser emperador de los romanos. Y Vespasiano y luego su hijo Tito, como obviamente fue así, ascendieron ambos dos a la máxima dignidad imperial. Vespasiano, una vez que se cumplió su advenimiento al trono, liberó a Josefo, que estaba preso de las fuerzas romanas, y lo convirtió en su intérprete y en su especialista asesor en cuestiones judías, a tal punto que el asedio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén se hizo con Tito Flavio Josefo actuando al lado de Tito, el hijo de Vespasiano, que fue quien tomó finalmente Jerusalén y procedió a la destrucción del templo. O sea que es una figura muy controversial también dentro del panorama judío, porque se le acusa de traicionar a sus pares, ¿verdad? Hay un episodio muy particular cuando finalmente es tomado prisionero por las fuerzas romanas. Y bueno, todo eso, el que quiera saber un poquito más puede mirar en Wikipedia o en alguna otra fuente la historia de Josefo, pero digamos que Josefo se convierte en una figura imprescindible para todos los estudiosos de la última etapa del judaísmo y de los inicios del cristianismo primitivo, porque él escribe sobre hechos de los cuales es testigo presencial, fundamentalmente de todo el último periodo del enfrentamiento judeo-romano que va a llevar a la destrucción final de Jerusalén y del segundo templo, y también porque de alguna forma no sabemos muy bien si lo que él escribe, ¿verdad? Fundamentalmente dos obras que son la Guerra de los Judíos y las Antigüedades Judías. No sabemos muy bien si esas obras están dirigidas para un público netamente judío o si están dirigidas también para un público no judío, para los gentiles. Y en él analiza y cuenta muchas tradiciones judías, muchas costumbres, muchos personajes típicos de la época, tanto romanos como judíos, y es muy importante porque es una fuente histórica de primera mano que para los historiadores, junto con las Sagradas Escrituras y los primeros escritos cristianos, son claves para estudiar y para desentrañar las claves de todo este periodo que se circunscribe al siglo I después de Cristo. Yo retomo ahora entonces la lectura de Johnson, en el que nos dice que lamentablemente las antigüedades de Josefo, es decir, las antigüedades del pueblo judío, que es una de sus obras que recién mencioné, que se publicaron alrededor del 93 después de Cristo, ¿verdad? No se olviden que él muere sobre el 100 después de Cristo. O sea que ya en el 93, obviamente que ya se produjo la destrucción del templo, la toma
de Jerusalén, y estamos a muy poquito de que se produzca la dispersión del pueblo judío luego en el 135 aproximadamente. Muy bien. Entonces nos dice que Johnson, que lamentablemente estas antigüedades de Josefo, tan útiles por referencia a otros temas afines, de hecho guardan silencio en este punto. Se refiere que guardan silencio respecto a la existencia histórica específica de Jesús. Josefo, nos dice Johnson, era un judío helenizado, un romanófilo e incluso un general e historiador romano cuya obra mereció subsidios imperiales. La cadena de manuscritos que llega hasta nosotros inevitablemente pasó por el control cristiano. Es decir, acá a lo que Johnson está refiriéndose es a cómo llegan a nuestro conocimiento actual los escritos de Josefo, que es todo un capítulo histórico sumamente interesante como cualquier otro escrito. Todas las traducciones, versiones, cómo es retomado por unos y por otros, pero es un tema historiográfico básicamente muy arduo que no importa a nuestros fines. Lo que sí es importante es que lo que llegó a nosotros de Josefo hace pensar que en algún momento alguien del bando, llamemos cristiano, metió mano a lo que Josefo escribió y lo modificó, ¿verdad? Y entonces Johnson nos dice, como Josefo se oponía enérgicamente al irredentismo judío o a cualquier otro movimiento sectario que suscitase dificultades a las autoridades, a las romanas por supuesto, es evidente que adoptó una postura anticristiana, ¿verdad? Él era prorromano, como buen judío helenizado, era prorromano y por lo tanto todo lo que venía del ultranacionalismo judío que se opuso a Roma, como por supuesto lo provino de la facción cristiana, obviamente él era opuesto a todo esto. Por lo tanto, su postura, naturalmente, así como es antijudía extrema, es también anticristiana. Pero ese material que nos llega a nosotros, nos dice Johnson, ha sido manipulado. ¿Por qué dice que fue manipulado? Porque dice que Josefo menciona el asesinato judicial de Santiago por el sumo sacerdote Ananías en el año 62 después de Cristo, y dice de Santiago que es el hermano de Jesús, el llamado Cristo, de un modo que sugiere que ya ofreció una reseña de Jesús y de su misión. Pero lo que de hecho ha llegado a nosotros es un pasaje que describe a Jesús como un hombre sabio, un amante de la verdad, muy amado por sus adeptos. Este pasaje, que aparece en el Josefo que nos llegó a nosotros, entonces, acepta los milagros de Jesús, su resurrección y sugiere firmemente la divinidad del mismo. El fragmento es a todas luces una invención cristiana no muy ingeniosa, y lo que Josefo escribió realmente ha desaparecido. Los intentos de reconstruir el texto hasta ahora, el texto original de Josefo, por supuesto, no han merecido la aceptación general. Quiere decir que acá, cuando en lo que ha llegado a nosotros de Josefo aparece este pequeño parágrafo en el cual se refiere a la muerte de Santiago, por supuesto, Santiago, ya lo vamos a ver más adelante, Santiago cómo muere en el año 62 a manos de las autoridades judías, Santiago, que es el hermano de Jesús, ¿verdad? Y cómo contando ese pasaje de la historia, aparecen los escritos de Josefo, este pequeño párrafo en el cual se habla de los milagros de Jesús, de su resurrección, y se acepta la divinidad de Jesús, cosa que a todas luces no pudo haber salido de la pluma de Josefo. A partir entonces de Josefo, se infiere que Jesús fue un sectario judío con pretensiones mesiánicas y que una importante corriente de partidarios había sobrevivido a la muerte de su fundador. Esto, de hecho, significaba una molestia para el imperio. Esta imagen se refleja en otras referencias no cristianas, reducidas en número, pero que confirman claramente la historicidad de Jesús. O sea que lo que está en Flavio Josefo es una de las fuentes que permite aseverar
la existencia histórica de Jesús, más allá de que haya sido manipulada en algún momento de la transmisión de la misma por autores cristianos, que aprovechan para afirmar determinadas cosas con relación a Jesús, ¿verdad? Pero de todas maneras es claro que cuando habla del asesinato de Santiago, Josefo habla claramente de que es el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Todo lo demás es agregado posterior, pero esta referencia exacta de que Santiago es el hermano de Jesús llamado Cristo, esto es de la pluma de Josefo, no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las otras fuentes no cristianas que sirven para afirmar la existencia histórica de Jesús aparte de Josefo? Entonces, bueno, nos dice Johnson. En sus anales, Tácito escribe acerca del incendio de Roma en el año 64, el famoso incendio de Nerón, ¿verdad? Y se refiere, Tácito en los anales, se refiere a la detestable superstición del cristianismo y a Crestus, fundador de esta secta, y a su crucifixión durante el reinado del Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. O sea que él acá, Tácito, habla claramente del cristianismo, de su fundador, al cual le llama Crestus, al hecho de que fue crucificado en el reinado de Tiberio bajo la procuraduría de Poncio Pilatos. Estos son datos precisos que aparecen en los anales de Tácito, que como sabrán es uno de los historiadores fundamentales de los romanos. Lo que no está claro, nos dice Johnson, es que si esta última información referente a Jesús la obtuvo de fuentes cristianas o de fuentes oficiales romanas. O sea que acá lo que no sabemos con claridad es de dónde sacó la información que consigna en sus anales Tácito. Por otro lado, nos agrega Johnson, Plinio el Joven, también romano, que escribe en el año 112, afirma que la secta cristiana cantaba un himno a Cristo como Dios y rehusaba maldecir a Cristo. Solo los renegados estaban dispuestos a hacerlo. Quiere decir que esta es una referencia de un historiador romano ya un poquito posterior, del año 112. La referencia más temprana sobre el cristianismo, sin embargo, pertenece a otro escritor romano que es Suetonio, que implica que los cristianos eran conocidos en Roma incluso durante el reinado de Claudio, desde el año 41 al 54 después de Cristo. Lamentablemente la cita de Suetonio es media confusa porque dice que los judíos estaban siendo expulsados de Roma porque constantemente promovían disturbios instigados por Crestus. Entonces, Suetonio creía que Crestus aún vivía en ese año, pero de cualquier manera, él y todas las restantes fuentes que se refieren al período más cercano del cristianismo tratan a Jesucristo como a una persona real e histórica. Es decir, que acá hay referencias de muchas fuentes que escriben en el primer siglo después de Cristo, que ha hecho pensar a los historiadores de que con toda seguridad la existencia histórica de Cristo, de Jesús, no admite duda. Por lo menos no hay ningún hecho verosímil que haga pensar que es una invención la historicidad de Cristo. Eso, por un lado, aparece claro, vuelvo a decir, por fuentes no cristianas. ¿Qué pasa cuando ahora nosotros abordamos las fuentes cristianas? Y voy a parar acá para completar la lectura de las fuentes cristianas.